Y estamos con otro gran amigo aquí, Víctor Pavón, el doctor Víctor Pavón, economista, investigador, periodista, abogado y líder nato de su partido Libertad y República, y él aspira a ser senador por la lista 19, opción 1, está en todas partes. Víctor Pavón, últimamente, ayer estuvimos con esta señora Cintia Peñarroz, excelente, que también forma parte de tu partido. Totalmente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pero vos te rodeas de gente muy talentosa. Sí, gente, sin duda. La doctora una Cintia mujer es excepcional. Una mujer muy inteligente, muy preparada y de luego va a estar acompañando todo lo que significa el proceso de transformación que está llevando a cabo nuestro partido. Nuestro partido nació hace poco tiempo, Bruno, hace 7 meses. Y de luego mucha gente a veces pero no meteóricamente subió el partido. Meteóricamente, te viene esa palabra, meteóricamente, claro, porque por estamos algún motivo, también, vino por acá, recién nomás fue, el querido Alfredo Luis Jaegli, vino por acá a entregarnos este libro, este material sobre Albino Jara, el varón meteórico, justamente un varón meteórico que fue escrito por el padre de Alfredo Luis Jaegli, que se llama igual que él, o sea, él se llama igual que el padre, digamos. Y creo que esta es la tercera edición. Un personaje, Albino Jara. ¿Vos te acordás más o menos, someramente? Sí, sin duda alguna. ¿Cómo lo podés representar? A ver. Y fue una persona que... O describir. Yo lo describiría como una persona en el cual las cosas que hay que hacerlo rápidamente. Las cosas que se hacen rápidamente. No hay que perder tiempo para hacer las cosas. Y ese era Albino Jara. Por eso se le decía el varón meteórico. Pero le tenían miedo a Albino Jara. Le tenían miedo, era una persona que realmente estaba para hacer las revoluciones en el Paraguay. Era una época, hay que ser sincero, de muchas confrontaciones, de muchas disputas, de muchas diferencias, en donde figuras como él obviamente se destacaban y descollaban por su carácter firme, fuerte. Y murió en regazos de Manuel Gondra. Justamente estaba diciendo eso, Luis Guanes, a quien le mando también saludos. Yo creo que, y bueno, acá estamos hablando de dos grandes personajes, tanto el varón meteórico, del cual se hace el lanzamiento el próximo Albino Jara el 16 de marzo, dijo, ¿verdad? El 16 de marzo en la casa, en la residencia de Alfredo Luis Jaegli, se lanza oficialmente esta tercera edición. La tercera edición, la casa ahí sobre la avenida Mariscal López. Sí, vamos a estar al lado ahí del Centenario, así que vamos a estar el 16 de marzo. Sí. Vino en persona a invitarnos. Vino en persona. Alfredo Luis Siempre Jaegli. Muy agradable verle a Alfredo. Sí, y de paso también hablar así pequeño también brevemente sobre Manuel Gondra. Manuel Gondra, vos sabés, Bruno, que fue una persona que ni siquiera terminó la facultad. Pero era un intelectual de alto nivel. Todos los avances en el derecho internacional a nivel mundial y obviamente en la región se deben a los aportes de Manuel Gondra. Una persona de fuste, de un conocimiento extraordinario, de una lectura. Era un hombre ávido de lectura, un hombre culto. Y cito nomás a Albino Jara y a Manuel Gondra como grandes personalidades de nuestro país. Dos caras de la moneda. Son dos caras de la misma moneda. Uno, una persona estudiosa, un investigador. Ahí estaba justamente Manuel Gondra, que es pariente justamente de Luis Guanes, que estuvo aquí que recién fallecía contigo. Un día como hoy de 1927. Mira vos. Un día como hoy. Mira vos, qué bueno. De 1927 fallecía Manuel Gondra, 2 veces presidente. 2 veces presidente de la República. Mira, es extraordinario porque muchos de los tratados internacionales para evitar una confrontación, por ejemplo, se deben a los estudios que llevó a cabo Manuel Gondra y fueron aprobados en sendos congresos académicos y obviamente también políticos a nivel internacional. Y es un paraguayo. De manera que en el Paraguay tuvimos gente, obviamente no podemos dejar de citarle a José Pegullari, ¿verdad? A Eligio Ayala, a Eusebio Ayala, a Manuel Domínguez, a Blas Garay,
Todos ellos eran de una prosapia intelectual extraordinaria. Y eso es el rescate que nosotros tenemos que hacer, Bruno, en el Paraguay. Que nuestros jóvenes vuelvan a tener a grandes maestros como nosotros los tuvimos. Pero esta nueva generación ya no tiene maestros, sino que tiene solamente docentes. Gente que se sienta y está y lee el PowerPoint. Y los alumnos, por supuesto, no están motivados. Porque hoy lo que tienen que hacer, y tiene que hacer el sistema educativo, es motivar especialmente a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, a la reflexión crítica, al concepto de lo que se denomina el disenso, dentro del ámbito de la tolerancia para buscar la verdad. La verdad os hará libres, dice la palabra. Así mismo. Y la educación es para eso. Decime una cosa, hace 7 meses comenzaste con esto, digamos, con esta campaña tuya a través de un nuevo partido, Libertad y República. 7 meses. ¿Qué te llevó a formar un partido y a estar pensando en ocupar un curul en la Cámara Alta, Víctor Pavón? ¿Qué te llevó a todo esto? Porque es prácticamente 7 meses dedicados a fomentar tus ideales a través de propuestas políticas, sociales. Y bueno, se está ante un, digamos, momento crucial, el 30 de abril, mes y medio falta para ese 30 de abril más o menos, y uno aspira a que va a llegar un cambio acá, no sé de qué manera, pero aspira uno a eso. ¿Qué te motivó a adentrarte en esto de la política propiamente y de fundar un partido llamado Libertad y República? Sí, una buena pregunta, Bruno. Lo que nos motivó en primer lugar es la idea. Primero nosotros fuimos una idea, luego fuimos un movimiento y luego fuimos un partido. En y 7 meses. La batalla, primero fuimos una idea hace años atrás. Sí, claro. Yo vengo escribiendo del año 1992 en ABC. Escribí 7 libros, siempre estoy escribiendo de hace más de 20 años en ABC, en el suplemento económico. Estoy siempre de alguna manera, y gracias por ejemplo a vos y a otras personas, invitados en los medios de comunicación. Escribo también en medios internacionales, soy parte de la Carta de Madrid. Soy parte también, ¿verdad?, de otros organismos internacionales, la Fundación Disenso, y eso hace que finalmente uno diga: la batalla cultural por propiciar la sociedad libre, por divulgar la vida, la libertad y la propiedad son importantes, pero no es suficiente. También tenemos que hacer la batalla política. Necesitamos de hombres y mujeres que realmente estén comprometidos y se involucren en la política, porque la política tiene que ser reivindicada como la organización de la sociedad. Aristóteles decía justamente en sus obras Politeia y en otros más que la política es la organización, obviamente, de la comunidad para lograr lo que se denomina la paz y sobre todo un ámbito de justicia. Antes, cuando nosotros éramos miles de personas en un medio geográfico determinado, era fácil gobernarnos. Pero vos te imaginas, ahora los paraguayos ya somos casi 8 millones. Todas las sociedades han crecido demográficamente y tenemos que lograr un modo de gobernarnos. Y la mejor forma de gobernarnos, y esto ya lo demuestra la historia política y económica, es el Estado de Derecho y la economía de mercado. O sea, esas dos columnas son las que iluminan y dan la base, digamos, para el gran edificio de la sociedad libre. Si no hay Estado de Derecho, obviamente las instituciones flaquean y se vuelven lamentablemente un coto de caza para que el Estado se convierta en un leviatán, en un peligroso agente recaudador de impuestos que finalmente destruye a la economía, que es el otro ala, o la otra columna que va a basamentar la creación de la riqueza. Bueno, justamente ayer tuvimos la presencia de esta señora fabulosa, Cintia Peña Ross, que nos describió la contracara de esto que está diciendo, ¿verdad? Que ahora como que se nos quiere poner en unos cuadriláteros a todos los de la humanidad, de acuerdo a organismos internacionales o fuerzas internacionales que son las que mueven los hilos foráneamente y nos llegan también a nosotros, a sacudir a nosotros últimamente a través de distintos estamentos, inclusive la educación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Estamos como que
en aguas de borraja en muchos aspectos y apeligrando también la parte económica, mundialmente hablando, ¿verdad? Eso nos dijo ayer, sentenció Cynthia Peña Ross, peleando por lo que vos estás diciendo también, de que los valores, los principios son los que deben de imperar, digamos, y sostenernos familiarmente y a través de modos, usos y costumbres nacionales, o sea, patrios, lo que nos corresponde a nosotros como país, porque somos todavía independientes, y no que vengan fuerzas foráneas a meterse acá, a manejarnos o intentar hacerlo. Eso sostuvo ella. No sé si escuchaste la... Estuve escuchando. Por supuesto, mira, yo te cuento, Bruno, lo siguiente. Como Partido Libertad y República, nosotros tenemos un centro de estudios sociales que lleva por nombre justamente el padre que estuvo también contigo acá hace poco, de Nelson Cristaldo, Porfirio Cristaldo Ayala. Así se llama nuestro centro de estudios sociales en honor a él. Y nosotros en el partido hacemos dos cosas, ¿verdad? Uno, la batalla cultural y obviamente la batalla política. Ambos no son compartimientos estancos. En consecuencia, lo que nosotros hablamos es de propiciar lo que se denomina el Estado de Derecho, la economía de mercado, pero sin olvidarnos de nuestras raíces. Una nación o un país que pierde su sentido de identidad, pierde su sentido de pertenencia. Y al perder su sentido de pertenencia, lamentablemente, sus gobernantes se vuelven adeptos a agendas contrarias a los intereses de nuestro país o de los países. Y esa agenda hoy es la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, al cual nosotros por eso es que nos decidimos en el Partido Libertad y República y lo establecimos de manera institucional para que aquellas personas que quieran ser parte de nuestro partido sepan que el Partido Libertad y República es, en primer lugar, un partido antiestatista, antisocialista, anti el Grupo de Puebla. O sea, nosotros somos del pensamiento de la libertad, de la filosofía de la libertad. Y al mismo tiempo antiglobalistas. Y ese es un punto también importante. ¿Abrazan los ideales del Foro de Sao Paulo ustedes? No, al contrario. El Foro de San Pablo, es interesante cómo se mueven las ideas, Bruno, porque las ideas importan. El Foro de San Pablo, que fue creado nada más y nada menos que un año después de la caída del muro de Berlín, un grupo de personas se vuelven a reunir en San Pablo para decir que lo que se propició finalmente entre 1917 y 1989, 76 años de experimento social del comunismo, eso era sencillamente un error, ellos dijeron. Cometimos algunos errores y lo que vamos a hacer ahora con el grupo de San Pablo, el Foro de San Pablo, vamos a aplicarlo en Latinoamérica, pero un poco mejor. O sea, ellos nunca dan su brazo a torcer. Y como no dan su brazo a torcer, porque de luego son todos autoritarios en el fondo, ellos quieren imponer su modelo. Ahora, esa imposición del modelo ahora ya no se hace solo directamente por la fuerza, se hace de manera indirecta. Y ese es el sistema educativo. Cuando uno toma la educación, uno toma la cultura, es capaz de moldear en 15 años toda una sociedad. Y si a uno le agrega eso, las agendas que son los objetivos de desarrollo sostenible que están y son parte de las Naciones Unidas, vamos a ver que lo que se pretende no solamente es doblegar y hacer caer de rodillas a los pueblos, a los individuos, sino también el concepto de soberanía. El concepto de soberanía no es un concepto solamente estatal, es un concepto individual. En primer lugar, el individuo es libre y entra al Estado para seguir siendo libre, no para seguir siendo una suerte de borrego o sencillamente un hombre que va a depender de su gobernante. No, el poder fue hecho, de acuerdo a los tratadistas y a la doctrina liberal, libertaria, el poder fue hecho para servir al hombre libre y ciudadano. Y ese es el problema que hoy tenemos, Bruno. Todas las listas que hoy tenemos, lamentablemente tengo que decir, las listas de la Concertación, la lista del Partido Colorado y todas las candidaturas en Senado, excepto la de Libertad y República, ellos lo que quieren es y siguen un mismo modelo. Y el modelo es de más Estado, más gasto y todo de alguna manera les encanta, pero les seduce la Agenda 2030. Es más, ellos están tan encantados con la Agenda 2030 que son capaces, desde luego, de inocular su veneno con la transformación educativa, y para ello
eso ellos aprobaron el financiamiento para realizar la transformación educativa. Un financiamiento que es contrario a los intereses del Paraguay y contrario a los intereses de la familia. Bueno, acá en tu último artículo en ABC, sostenés vos que el colapso del actual sistema es inminente. ¿Y esto tiene que ver con la economía, las finanzas? Tiene que ver con la política, la economía y la cultura. Lo que yo quiero decir en el artículo de este domingo que se publicó en ABC es que el colapso del modelo que hoy tenemos, no solamente en el Paraguay, sino que a nivel mundial, es inminente. Nosotros estamos creando una burbuja, Bruno. ¿Y cómo se propicia una burbuja? Es una figura que se utiliza mucho en la economía, pero tiene mucho que ver con la educación y la cultura también. Es crear algo que en realidad no es, algo ficticio, pero en realidad se apodera de la mente de las personas. Y al apoderarse de la mente de las personas, la gente cree que es mejor nomás vivir en seguridad antes que en libertad. Primero. Y número dos, algo importante. Cuando la gente se olvida de su sentido de pertenencia, cree y le da todo el poder al Estado o a las agencias internacionales. Ejemplo, lo que está pasando hoy con el endeudamiento a nivel mundial. Estados Unidos llegó a casi el 115% de su Producto Interno Bruto, su endeudamiento. O sea, debe más que toda la riqueza que crean los propios Estados Unidos. Esa es una burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos en realidad está más endeudado de lo que toda su extraordinaria su extraordinario sector privado está creando. Eso es insostenible y en algún momento eso va a colapsar y va a caer y se va a esparcir por el mundo. Y eso tiene una causa, y la causa es haber dejado de lado el patrón oro. Ludwig von Mises, en su obra Socialismo y la acción humana, explican, y también en otros libros, explica precisamente que el abandono del patrón oro fue el inicio de la pérdida de la libertad individual de las personas. ¿Por qué? Porque los estados no solamente se endeudan, sino también crean nuevos impuestos y de esa manera debilitan a todo el sistema, no solamente económico, sino también cultural. Y de esa manera, desde luego, al verse olvidado del patrón oro, nosotros ahora no tenemos un ancla en donde referirnos y tomar en cuenta que ya no se pueden seguir creando monedas y billetes sin respaldo, que es lo que se está haciendo hoy en Paraguay. Y en Paraguay se está haciendo, Bruno, algo que es detestable y una alta traición a la patria. Se están creando monedas y billetes para pagar el endeudamiento porque todavía nomás no pueden propiciar y aprobar nuevos impuestos. Pero este Congreso, por eso nosotros necesitamos estar en el Congreso, Bruno, para estar al lado de la gente. Nosotros decimos no más impuestos. Al contrario, tenemos que reducir los impuestos y tenemos que aplicar la economía de la oferta, porque si no, esto va a estallar. Bueno, hay mucho despilfarro también en líneas genéricas, querido Víctor Pavón, y el despilfarro estatal está consumiendo el ahorro y el capital privado de modo implacable. Ni alza de la productividad puede aliviar el creciente nivel del gasto. Esto también vos sostenés en este último artículo, el colapso del actual sistema, que es inminente. Esto también lo dijo ayer esta doctora Cintia Peña Ross. En cualquier momento no se va a poder manejar la cuestión financiera del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Es que nosotros de hecho ya estamos en un problema. El tema nomás es que artificialmente se sigue manteniendo un modelo que ciertamente no tiene a la fecha una fuerza contraria a lo que hoy se tiene. La única fuerza contraria a lo que hoy se tiene es la fuerza de la libertad. La fuerza, en este sentido, de la batalla cultural, de los que hacemos de una u otra manera y ponemos nuestro granito de arena. No cada mes, sino que todos los días, cada minuto. No hay minuto, no hay hora que la batalla cultural no se haga en el mundo. Y eso es obra de miles de personas en todas partes. Pero somos todavía una suerte de minoría. Pero a mí eso no me daña ni tampoco me preocupa en demasía. Porque si vos analizás bien la historia de la humanidad, Bruno, te vas a dar cuenta que la obra de consumación de la civilización siempre fue obra de los pensadores que fomentaron la libertad. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la era de la Ilustración, o lo que se denomina iluminismo,
Ahí le podemos citar a John Locke, le podemos citar a David Hume, le podemos citar a Montesquieu, le podemos citar a Voltaire, ¿verdad? John Locke, inglés, y Voltaire son los grandes representantes, uno inglés y otro francés. Pero ellos propiciaron un ambiente de mayor libertad. Ahora, ese ambiente de mayor libertad, desde luego que tiene que ser expuesto ante la sociedad. Por eso que tenemos que escribir libros, tenemos que hacer charlas, tenemos que hacer videos, tenemos que hacer estas entrevistas, que por suerte tenemos la oportunidad de hacerlo así en medios tan importantes como el tuyo. Tenemos que escucharte, Claro, porque es la forma que la gente empieza a darse cuenta, señores, había sido que lo que me dijeron o lo que la prensa oficial de manera constante me dice, al final no es tan cierta. Por ejemplo, ahora, este tema de la agenda ambientalista que propicia los autos eléctricos. ¿Qué es lo que está haciendo? Sencillamente, bajo el pretexto del cambio climático, que antes era el calentamiento global, porque al final la Tierra se está enfriando en lugar de calentarse muchas veces, le cambiaron el nombre. Ya no es calentamiento, sino es cambio climático. Están propiciando autos eléctricos, cuando que en realidad yo no estoy en desacuerdo con los autos eléctricos. Lo que estoy en desacuerdo es que se los subsidie y se trate de alguna manera de imponer barreras arancelarias y pararancelarias al petróleo o todo el combustible fósil, para esa manera solamente hacer que las personas puedan usar vehículos eléctricos, que por supuesto, además de ser más caros, no tienen el nivel de rendimiento que hoy tienen incluso los vehículos a diésel o nafteros. Bueno, y por supuesto en el mundo la situación actual está bastante complicada. No solo afecta a nuestro país lo que está pasando inclusive allá en Europa, en esa guerra y qué sé yo, paraliza a muchos sectores del globo, del planeta, sino que tiene ribetes a nivel global toda esta situación preocupante, ¿verdad? Se caracteriza por el endeudamiento, sobre todo sin límites, porque todo el mundo quiere dinero, más dinero, uno se endeuda. Y la pregunta sería, con todo esto que nos endeudamos nosotros, ¿qué se hizo con la plata que Paraguay consiguió en estos años últimos, digamos, de este actual gobierno? Yo te hago esa consulta. ¿Qué se hizo? ¿Qué viste vos que se haya cambiado definitivamente o mejorado con el dinero que se prestó y que tenemos que pagar ahora? Creo que son más de 15.000 millones de dólares lo que se debe, digamos, ¿verdad? Paraguay debe a organismos internacionales, que realmente nos asombró en el sentido de la transformación positiva o beneficiosa. ¿Vos tenés alguna respuesta al respecto? Sí, por supuesto. Yo creo que con el endeudamiento vamos a hacer primero lo que se llama un análisis descriptivo, después valorativo. Descriptivo, podríamos decir lo siguiente, que con el endeudamiento nosotros aquí en el Paraguay, o sea, se llegaron a hacer muchas obras públicas. Mejoramos mucho nuestras redes viales. Eso sin duda uno, por ejemplo, puede ver cuando uno va a Ciudad del Este, por ejemplo. Hace unos días estuve por Ciudad del Este, hacia Caguazú, etcétera. Y hay que ser sinceros, esa ruta es extraordinaria. Pero ahí está el tema. No se compadece del nivel de endeudamiento solamente hacer esas obras viales, que son exiguas, por cierto, porque también se deberían hacer otros tipos de obras, alcantarillado, se deberían hacer la otra ruta acá también que va a Encarnación, etcétera. De hecho, yo creo que completar el triángulo. Y obviamente no olvidarnos del norte, y eso te digo yo como concepcionero. Y no olvidar de los transportes eléctricos. Exacto. También. Claro, el problema está que no es necesario hoy en día llegar al nivel de endeudamiento para realizar tantas obras. ¿Por qué? Porque hay otros modelos también por el cual nosotros ya tenemos que empezar a llevar a cabo para evitar seguir haciendo tantos empréstitos que hoy ya llegan a casi el 40% del Producto Interno Bruto. O sea, en realidad, si nosotros calculamos tanto el capital y los intereses, estamos llegando a un nivel que está empezando a llegar nada más y nada menos que a la misma proporción o a la misma cantidad del Producto Interno Bruto. O sea, 43.000 millones de dólares. Y eso es grave. ¿Por qué es grave, Bruno? Porque
no es necesario que el Paraguay se endeude, porque el endeudamiento en realidad lo que está haciendo es que nosotros nos volvamos cada vez más débiles para poder pagar ese endeudamiento. Y un error que se cometió cuando se aprobó el presupuesto de gasto, y en letra chica porque nadie lee, pero debieron haberlo hecho nuestros representantes. Hoy nuestros senadores y diputados han cometido una traición al Paraguay, a los paraguayos y a las paraguayas. ¿Por qué? Porque ellos, de este año, claro, ¿por 15.000 millones. Porque ellos aprobaron que para sacar nuevos empréstitos le dieron en bandeja de plata al Poder Ejecutivo para así seguir sacando nuevos endeudamientos a bajas tasas de interés. Por eso yo fui muy crítico a la ley de administración de pasivos, y obviamente tuve un careo, digamos, periodístico allí con el ministro de Hacienda del momento, ¿verdad? Y obviamente a él no le gustó que yo le haya dicho en su momento, está bien que haga una ley de administración de pasivos en el sentido de que cualquier persona para poder acceder a un crédito quiere que las tasas de interés sean más bajas. El problema nomás está es que cuando esas tasas de interés en realidad están supeditadas no precisamente a lo que diga el contrato, sino que están supeditadas a los que se denominan las situaciones de las economías. Hoy en día las tasas de interés no son las mismas que eran de los años anteriores, número uno. Y número dos, ¿por qué nosotros vamos a seguir endeudándonos, aunque sean bajas las tasas de interés, cuando en realidad hay que cortar el endeudamiento? El endeudamiento lo que nos lleva, Bruno, es inexorablemente nos va a llevar, como ya está sucediendo en pequeña proporción, a emitir más monedas y billetes por parte del Banco Central, número uno. Y nos lleva inexorablemente, si no hacemos ahora las reformas de las que varias veces hablamos, hay que hacer nos lleva al aumento de impuestos. Sí. Yo no quiero que la señora, el señor, que vos, yo aquí, Kevin, todos los que estamos aquí, tengamos que pagar más impuestos y no recibamos la contraprestación que realmente nos merecemos. ¿Cómo es posible que el IPS, ¿verdad?, tenga que estar en la situación calamitosa en la que se encuentra? Y obviamente por cálculos matemáticos y actuariales sabemos que eso va a colapsar porque su sistema es un error. El sistema de reparto no es un modelo al cual nosotros tengamos que ahora ya sostener. Bueno, tenemos que cambiar el modelo, pero para eso tenemos que hacer la batalla cultural y también tenemos que hacer la batalla política para cambiar este estado de cosas. Bueno, hay que votar entonces por Víctor Pavón para senador, opción 1, lista 19. Y también por esta señora Cintia Peña Ross, que ella quiere ser también senadora. Sí, sin duda alguna. Yo creo que también ella opción 3 creo que es. Ella está en el número 3, yo creo que también va a entrar. Opción 3. Vamos a hacer una buena elección. Lista 19. Lo que pasa es que hay mucha... ¿Sabes que te voy a decir una cosa antes de terminar, Bruno? Sí. Hay mucha gente que en vez de ofrecerte un espíritu de optimismo, un espíritu de fuerza, te ofrece, te quiere tirar hacia abajo. Eso no van a lograr. Conmigo al menos no van a lograr. Y está porque mucha gente trató de hacerlo. Cuando nosotros quisimos hacer el partido, ¿sabes lo que primero me dijeron? No vayas a crear un partido, quédate nomás en tu partido. Yo era el PLRA. Quédate nomás en el partido. No, yo le dije, vamos a hacer el partido. Cuando hicimos la primera manifestación contra los impuestos en el Paraguay, y contra la eliminación del impuesto a la renta personal, porque el impuesto a la renta personal es inmoral, es antieconómico y antipolítico. A mí me dijeron, no vaya a hacer porque van a estar entre 5. ¿Saben entre cuántos tuvimos? 16. Sí, 16. Pero 16 estuvimos frente al Ministerio de Hacienda diciendo no más impuestos y eliminemos el impuesto a la renta personal. Bueno, eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama tener la fortaleza que viene de Dios. Porque una persona hoy para triunfar se dice que tiene que ser linda, tiene que tener buenos modales y supuestamente tiene que ser una persona inteligente. Bueno, cuando lo que no tenemos ninguna de las tres cosas, tener los huevos bien puestos. Eso, hay que tener carácter. Y el carácter se hace en la experiencia diaria. Y Víctor Pavón fundó el Partido Libertad y República. Lo despedimos por hoy, agradeciéndole siempre la deferencia y bueno, el hecho de que nos oriente y que escuchemos sabias palabras y también principios y análisis por parte suya. Así que muchísimas gracias. Víctor Pavón estuvo con nosotros. Él se candidata a senador, lista 19, opción 1.